Buenas tardes a todos. Creo que las canciones tienen mucho que ver siempre con lo que se predica. Y bueno, la segunda canción que cantamos hablaba de que tenemos un Dios grande, ¿no? Y un poco eso es lo que vamos a hablar hoy, de qué tipo de Dios tenemos. Y vamos a estar hablando antes de empezar, que vamos a ir hoy sobre Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 23. Pero vamos a ir en oración al Señor. Señor, te damos gracias por este lugar, Señor, que tú tienes aquí en este barrio para poder traer tu palabra a este lugar, Señor, para que sea luz, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí hoy. Bendícelo, bendice a su familia, Señor, que puedan estar atesorando la palabra, Señor, y poniéndola en práctica. Ayúdanos, Señor, a estar en tus cosas, Señor, a poder meditar en ella. Gracias. Y que cada día, Señor, lo podamos dedicar a ti, Señor, como una ofrenda viva y útil. Gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande realmente. Y muchas veces no nos damos cuenta, Señor, de la persona, Señor, que tenemos en la vida. La hermosura, Señor, de tu persona y de tu poder, Señor, obrando a nuestro favor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tiene dos partecitas la palabra de hoy. Es un tema que habla de la protección de Dios para Eliseo. Pero podemos entender a través de la palabra cómo Dios nos cuida y nos protege a cada uno de nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 23. Dice la palabra: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó en un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a comenzar con esa palabra. Vemos que Eliseo comenzaba ahí su actividad como profeta, y dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: y aquí el lugar que moramos contigo nos es estrecho. Se ve que esa escuela venía creciendo y faltaba lugar, estaban faltos de lugar y necesitaban crecer. Como cuando una iglesia también necesita crecer y necesita ampliar sus puertas, ¿no? Su lugar. Dice: vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. La expansión, fundando otro lugar. Pero las personas que estaban ahí le dijeron, dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Vemos acá la importancia de que el líder esté acompañando a los pupilos. Ellos no quedaron solos haciendo el lugar. Era necesario que él estuviera ahí para poder dirigir, para poder aprobar lo que hacían, para poder ser de bendición para ellos. Y él, los pupilos le rogaron que fuera. Y Eliseo le dijo: yo iré. Una buena respuesta de parte de Eliseo. Fue pues con ellos y llegaron al Jordán. Empiezan la tarea, cortar la madera, y uno de los obreros, cortando ahí el árbol, se le cae el hacha. Y uno diría en este tiempo: ¿se le cayó el hacha?
Y bueno, va a la ferretería, compra otra y se terminó el problema, ¿no? Pero en esa época el hierro era muy escaso. Y además de ser escaso, necesitaba de personas que elaboraran ese metal y darle esa forma. No era sencillo, era un material, seguramente una herramienta muy cara. Y encima, para peor de males, era prestada, ni siquiera era del obrero, había pedido prestada. Alguien había hecho confianza en darle una herramienta cara a esa persona, y ¿qué le pasó? En un descuido se le cae. Me imagino lo mal que se sentiría esa persona, ¿no? De hecho, exclamó, ¿no? ¿Cuál fue la aclamación? Dijo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Ay, Señor mío. Ay, Señor mío, dijo. Era prestada, qué tremendo. Pero, el varón de Dios estaba ahí, ¿no? Para apoyar, para colaborar con ellos. Y le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó el palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Uno diría, qué locura. ¿No? Totalmente un milagro sobrenatural. ¿Cómo hacer que el hierro flote? Ningún ser humano puede hacer eso, solamente Dios. Y él tira un palo, ¿no? Si uno se pone a pensar racionalmente cómo es que uno tira un palo y hace que el hierro suba, no tiene una explicación racional. Seguramente Eliseo eligió ese medio para que crear el milagro, ¿no? El milagro en realidad lo hace Dios, a través de su fe en que Dios iba a obrar. Ahora, ese fue el medio, ¿no? Sin duda, Dios usa un montón de medios para obrar sus milagros. Pero él lo que tenía era la fe necesaria para poder solucionar. Y simplemente el hierro flotó. Y él le decía, toma. Y acá vemos cómo él lo hace parte del milagro. Dios hace la parte que él no podía hacer. Ahora hay algo que él sí puede hacer. Mojarse los piecitos y hasta ahí agarrar el hacha nuevamente. Y me hacía acordar esto, que está la fe primero y luego la mojada de pies. Sin embargo, Moisés fue exactamente al revés, ¿no? Le dijeron, usa, ¿y cómo hacemos? Y primero hay que mojarse los pies y después sí operar el milagro. Cómo Dios tiene sus tiempos y su forma de actuar. Vemos acá cómo Dios está al control de todo. Y aún de las personas que están trabajando en su... Él estaba ahí en medio de ellos. Eliseo fue el medio por el cual mostró que tenían un Dios grande, ¿no? Sin duda, todos los que estaban allí pudieron presenciar algo que jamás podrían haber visto en sus vidas, y que eso haría que fortaleciera, sin duda, el trabajo que estaban haciendo a nivel de iglesias. Vemos luego la segunda parte. Está a partir de versículo 8 hasta el 23. Y acá narra otra historia que viene a continuación. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultado con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán,
Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo guiaré al hombre que buscáis». Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: «Jehová abre los ojos de estos para que vean». Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: «¿Los mataré, padre mío?». Él le respondió: «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Un montón de enseñanza que tiene este pasaje, ¿verdad? El rey de Israel, el rey de Siria en guerra contra Israel. Vemos que consultaba entre sus personas de confianza: «Vamos a armar el campamento en este lugar para después atacar a Israel». Y del otro lado, Eliseo le decía al rey de Israel: «No vayamos para allá porque allá están los sirios». Una y otra vez sucedía esto, hasta que el rey de Siria dijo: «Acá tengo un enemigo, acá tengo un infiltrado. ¿Quién es el que le está dando notas al pueblo de Israel?». Obviamente, cualquiera pensaría lo mismo. ¿Quién se iba a imaginar que del otro lado había un profeta que tenía revelación directa de Dios, advirtiéndole de todos los problemas? Y ahí viene la primera reflexión. ¿Cuántas veces buscamos afuera solución a los peligros? Intentamos buscar seguridad, alarmas, cámaras para nuestra seguridad. Está bien. Ahora, ¿por qué no confiamos de la misma manera que confiamos en las cámaras y en las alarmas en nuestro Señor? Este varón de Dios tenía información de Dios de primera mano. Le decía dónde estaban los peligros. Vemos cómo la confianza en Dios salvó más de una vez al pueblo de Israel. Y dice así: uno de los que estaba con el rey le termina declarando, diciendo al rey: «El problema es que tienen a Eliseo, y Eliseo les dice lo que tú hablas en la cámara en lo secreto». Entonces el rey dice: «Bueno, díganme en dónde está y vamos a hacer una emboscada». ¿Dónde estaba él? Acá dice la ciudad, en Dotán. Se prepara el rey de Siria, arma un ejército, carros, caballos, y sitia durante la noche el lugar. ¿Qué sucede al otro día? Al otro día se despierta el siervo de Eliseo y dice: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?», ¿no? Al ver que estaba sitiado, que estaba rodeado de carros. Y Eliseo le dice: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos».
yo me imagino, ¿no? El criado mirando así para los costados, no veía a nadie y lo único que veía era el ejército enemigo, ¿no? Y Eliseo tuvo que tomar una decisión. Se podía haber puesto a explicarle qué era lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, pero decidió que Dios mismo abría sus ojos. Oró para que el Señor abriera los ojos. Y dice que el Señor abre los ojos del criado y ahí logra ver lo que no podían ver los ojos físicos, ¿no? A través de los ojos espirituales vio cómo había toda una fortaleza de un ejército de ángeles, de carros de fuego, que estaban ahí para proteger a Eliseo. Se le había vuelto el alma al cuerpo, supongo, a este buen hombre. Y sin duda la razón de tener miedo del siervo era válida. Quizás muchos de nosotros estamos en esa situación más de una vez. Con temor, con miedo, problemas en el trabajo, problemas de salud, 1500 problemas que nos pueden estar afectando, quizás no tan grave como estar sitiados por un ejército, pero problemas al fin. ¿Cuántas veces estamos mirando la salida con los ojos físicos y no ponemos la mirada en lo espiritual, en las cosas que el Señor nos muestra? Quizás ahí nos damos cuenta de que no estamos tan solos en esa batalla. Muchas veces estamos rodeados de personas angelicales que están batallando a nuestro favor. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y cuánto confiamos en esa palabra? Porque es muy linda escucharla, pero muchas veces estamos en estas situaciones y nos abaratamos. Y es necesario para eso ver con los ojos espirituales. Cada movimiento que había de las tropas enemigas, Eliseo lo sabía porque estaba con los oídos espirituales atentos. Cuando se vio sitiado, no tuvo miedo porque él estaba viendo con los ojos del Espíritu. Qué importante es trasladar esto que estaba sucediendo ahí a nosotros, entender cómo Dios obra, cómo Dios, aunque no lo veamos, está. Aunque no lo veamos con los ojos físicos, pero tenemos que aprender a usar los ojos espirituales, empezar a ver a través de lo espiritual. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, yendo a la palabra que es la que nos pone en comunión con el Espíritu Santo, que es quien nos va a ir advirtiendo de todo. Y dice que abrió los ojos del criado respondiendo a la oración. Vemos que Dios puede abrir los ojos de cualquiera, del criado en este caso, pero si le pedimos a Dios que abra nuestros ojos, Él puede hacerlo. Él es el que hace la obra. Muchas veces podemos hablarle a las personas de Dios, pero el que va a hacer la obra es Dios. Dios es el que termina abriendo los ojos y descorriendo ese velo, ¿no? Creo que nos pasó a todos que escuchamos muchas veces antes de ser cristianos de la palabra, pero fue un momento determinado en que se descorre el velo y ahí nos amanece, ¿no? Y bueno, el encargado de eso es el Espíritu Santo, y qué bueno que tenerlo en cuenta para saber que Él está ahí. El siervo vio la realidad. Uno diría, la realidad era que estaban rodeados. No, la realidad era que estaban sumamente protegidos. Esa es la verdadera realidad. Y muchas veces en el mundo caminamos y vemos una realidad que el mundo nos muestra, pero eso no es la realidad. La realidad es espiritual. Por eso muchas veces la palabra es muy sabia cuando dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Y la maldad del mundo es espiritual. Entonces no nos podemos enojar con los hermanos. Tenemos que entender que esta lucha trasciende lo físico, trasciende lo que nuestros ojos físicos ven, va más allá. Tenemos que aprender a ver con esos ojos espirituales. Dice la palabra que luego
Luego de eso dice, los sirios descendieron a él. Sí, los sirios no veían a todo ese ejército celestial que estaba ahí amparando a Eliseo. No tenían miedo por eso. Se acercaron a los ciudadanos. Pero ahí nuevamente ora Eliseo. Pero esta vez no para que tuvieran vista. Ahora al revés. Para que ensegueciera a los sirios. Dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. ¿Cómo Dios es fiel, no? Cuando tiene a alguien que está haciendo su voluntad con su propósito, no es que Dios estuviera a la orden de Eliseo. Pero Dios acampa alrededor de los que temen y los defiende. Y él estaba ahí para defender a Eliseo y él iba cumpliendo con cada cosa que le pedía. Y hirió con ceguera conforme dice a la petición de Eliseo. Y Eliseo ahí hace una estrategia, ¿no? Le dice que no es este el camino ni esta la ciudad, seguidme. Se ve que la ceguera no era total, era una ceguera parcial. Verían borroso y no distinguirían quién tenían enfrente. Y él lo guía. El final no termina en mentira porque él al final va a aparecer frente a ellos. Y si los guió, ¿a dónde? A Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos. Qué tremendo que cuando ellos se encuentran en ese lugar, estaban rodeados, ¿no? del ejército israelí. Ahí cambiaron las condiciones. Ahí pasaron a ser presa los sirios. Y la pregunta que le hacen a Eliseo, ¿los mataré, Padre mío? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Viniendo del Antiguo Testamento, la misericordia, ¿no? Ese reflejo de lo que nos pide Jesús, ¿no? Devolver al mal con bien. Y acá hizo esto en la práctica Eliseo. Dice, ¿los mataré, Padre mío? Él respondió, no los mates. Pero no solo les perdonó la vida, los alimentó, los fortaleció, les dio de beber y los mandó de vuelta en paz. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado que nunca más vinieron bandas armadas de los sirios contra los israelitas. Ahí vemos un poco el poder de lo bueno, el poder de la benignidad. Como muchas veces cuando respondemos mal con mal, eso se torna en una hora creciente de agravios y cada vez se empeora más la cosa. Y sin embargo, cuando damos la otra mejilla o cuando devolvemos el mal que nos hicieron con un bien, provoca un shock en la otra persona que dice, no, ¿qué está pasando acá? Y yo me pregunto como cristianos, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de demostrar esto mismo? No perdonándole la vida a alguien, no vamos a ser tan extremos, pero sí con acciones. Muchas veces algún compañero de trabajo que nos difama, y nosotros hablar bien de él, hasta que él se sienta interpelado y diga, che, ¿por qué soy tan malo con esta persona si él solo me hace bien? Cómo a veces los cristianos tenemos que aprender de esta forma de ser, que es la que nos enseñó Jesús, ¿no? Que seamos mansos, humildes, que devolvamos el bien con mal. Y no siempre lo hacemos. Muchas veces es al revés. Nos incitan, enseguida nos salta limpio el calderita de lata y saltamos a una discusión. Aprender de esto. Como la palabra habla de que tenemos un Dios grande, como decía la canción, y que está a nuestro lado. Que está a nuestro lado para defendernos, para apoyarnos y para guiarnos. Y cuánto tenemos que aprender de estos textos que son del Antiguo Testamento, pero que tienen una vigencia y
y se compaginan perfectamente con lo que dice el Nuevo. Yo no veo contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo lo contrario, veo como siempre terminan hablando de lo mismo, del amor de Dios, de cómo Dios está con su pueblo y cómo somos nosotros los que nos olvidamos de Dios. Entonces la reflexión final es, la conclusión es, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, dice la canción, pero somos conscientes de que tenemos ese Dios. Estamos afines a ir a Él todas las veces que estamos en problemas o nos cortamos solos. La reflexión es esa, tratar de, como pueblo de Dios, buscar día a día a ese Dios muy, muy, muy grande que está ahí para nosotros, que está deseoso que nosotros lo busquemos y que nosotros somos los que estamos faltos y omisos en consultarlo. Pasito, tenemos el Señor y Dios Padre amado, gracias por el privilegio de estar aquí reunidos. Dios que han hecho la justicia a todos los que hemos sufrido hoy, a los que han podido vivir, a nuestra familia, Señor, y abre nuestros ojos espirituales, Señor, para ver que tú eres un Dios muy, muy grande y que no tenemos que tener lucha contra nosotros hermanos y devolver mal por mal, Señor, bien por mal. Confiar que siempre tú estás acampando alrededor de que tenemos para defendernos, Señor.